Hola, muchísimas gracias por estar aquí, por recibirme para hacer esta entrevista. Me gustaría comenzar pidiéndole si me puede decir su nombre, la fecha de hoy y el lugar en el que estamos. Bien, mi nombre es Jorge Dosturian Panosian, ese es mi apellido. La fecha es 13 del 6 del 2025. ¿Y qué era lo otro? ¿Dónde estamos? En Montevideo. Montevideo, Uruguay, Sudamérica. Súper bien. Y quisiera comenzar esta entrevista primero hablando un poco de la historia de su familia y también, mencionando que este es su espacio, ¿verdad? Entonces, lo que sepa y nos quiera compartir, pero lo que no, tampoco hay ningún problema. Ok, no hay problema. Me gustaría saber si usted conoce y nos puede compartir un poco de la historia de su familia antes del genocidio, si hay algo que sepa, quiénes eran, dónde estaban, Sí. que nos pueda compartir. Tengo claro unas cuantas cosas. Mi abuelo paterno nació en una ciudad que se llama hoy por hoy, en Turquía, Sivas, y los armenios lo llamaban Sepastia. Ahí vivía como en un barrio pequeño, casi toda la familia completa de apellido Dosturian. Incluso he encontrado muchos familiares por el resto del mundo, me he contactado con ellos y por un lado o por otro, por familiaridad ajena, o sea, lejana, terminamos siendo todos parientes. Ok, wow, qué interesante. Bien, después mi abuela paterno, no, ella perdió a toda su familia en el corredor que iba por el desierto. Le mataron a toda la familia, quedó muy chiquita ella con 5 años tirada, la levantaron, es lo que ella, en realidad ella no se acordaba mucho, pero sí estaba creo que con una prima o con algún allegado en la cual le recordó cómo ella había sobrevivido. Después con el tiempo ella fue a vivir a un orfanato en el Líbano. Mi abuelo, el paterno, también le mataron a toda la familia yendo a Alepo, en el desierto. Y él con 7 años, la madre le dijo, date vuelta y corre, huí. A toda la familia los liquidaron en el camino. Después del desierto a mi abuelo lo recogió una familia árabe, creo que era siria, y lo custodió durante 2 meses, hasta que después lo llevó a un orfanato, y ese orfanato estaba en el Líbano. Ahí es donde se encontró con mi abuela de chiquitos y después se terminaron casando. Él con 17 años o 16 y mi abuela con 14, algo así. Y ahí tuvieron a su primer hijo. Mirá, qué chicos. Después la familia de mi abuelo materno, totalmente diferente. Quien vendría a ser mi bisabuelo, era dueño de un negocio muy grande y tenía famosos taxis que eran carruajes a caballo. Tenía en el sótano tenía del negocio tenía hasta armas. Tenía entonces él estaba llegado a gente turca y los turcos le dijeron, porque era muy amigo de él, que se fuera del país porque los iban a matar a todos. Y él fue sacando uno por uno a cada hijo que tenía del país. Todos esos hijos, todos esos hijos fueron a Buenos Aires, Montevideo, y creo que alguno llegó a Estados Unidos, algo así. Y después mi abuela materna, no, ella quedó en un orfanato y en realidad no me acuerdo bien cómo es, si se casó con mi abuelo allá y se vino con ella. O sea, en aquel tiempo mi abuela tenía suegra. Ellos sobrevivieron y salieron de esa zona. Wow, qué duras historias, o sea, las describe, me imagino al niño en el desierto, o sea... Yo creo que todas las historias son iguales, o muy parecidas. De lo que he escuchado son como historias tan fuertes y de tanto shock y tanto trauma, uno puede intentar nada más como imaginar. Pero bueno, no sé si sepa, o me pueda compartir ahora la historia de su familia
después del genocidio. ¿Cómo es que llegan acá a Uruguay? ¿Cómo es que se instalan acá en Uruguay? Vamos por parte. Paterna. Sí. Viene mi abuelo. Ok. Barco. Viene con mi abuela, ya con un hijo de 1 año. Ok. Lo primero que hacen es instalarse en una zona donde había muchos armenios. Mi abuelo se traslada a un barrio que se llama La Teja. Sí. Y ahí logra poner un negocio chiquititito. Y ahí sobrevivió con ese negocio. Ahí tuvo más hijos. Y ahí crió a todos sus hijos. Y bueno, él de ese negocio pudo desarrollar toda la juventud de todos los hijos. Wow. Sí, wow. Lo que hoy sería un almacencito de venta de comestibles y eso, bueno, eso fue lo que a él lo llevó a salir adelante. Y bien, muy bien, sin saber idioma. Wow. Mi abuelo no sabía español, mi abuela menos. Entonces era muy cómico cómo se comunicaban con el resto de la población. Sí, me puedo imaginar. Ignoraban quiénes eran los armenios. Sí. Los uruguayos. Con el tiempo los armenios se hicieron querer mucho. Claro, acá en Uruguay, ¿verdad? Sí. Por parte materna, mis abuelos ya vinieron de otra manera. Entonces se instalaron acá, se instalaron con... Mi abuelo era zapatero y a su vez tenía un almacén. Súper bien. Zapatero era remendero. O sea, salía con todo el equipo. Sí, que iba un poco puerta por puerta. Y a arreglar zapatos, y a su vez después de tarde atendía el almacén, que de mañana la atendía mi abuela. Mi abuela paterna tuvo 5 hijos. Y mi abuela materna tuvo 6 hijos. Familias grandes. Sí, todos grandes. Sí. Pregunte. No, súper bien. Y le quisiera preguntar, todas estas historias de su familia, ¿le tocó escucharlas de sus abuelos, de sus papás, Directamente de mis abuelos. Yo tuve contacto con mis abuelos. Con las que más contacto tuve, porque fue la que falleció más tarde en el tiempo, fue mi abuela materna y contaba historias muy tristes, ¿no? Sí, me puedo imaginar. En realidad ella no quería hablarlas. Sí, no, que era no quería recordar. Después mi abuelo paterno, porque era el que más guapote, él contaba cosas, pero siempre con fuerza como para salir adelante, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna historia que haya escuchado, digo, aparte de las que ya nos compartió, ¿verdad? Pero que haya escuchado sobre tanto esa época como quizás cuando se vinieron acá, que se haya quedado muy marcada con usted, que recuerde, que diga, no sé, quizás esta historia se me hizo muy traumante o muy dolorosa o muy extrema o algo así? No, yo no pasé por eso. No. Pero que como que haya escuchado, o sea, que recuerde que hayan contado sus abuelos. No, tanto por el lado paterno o materno, ellos se encaminaron de una manera óptima y supieron salir adelante sin problemas. Nunca fueron discriminados. Absolutamente nunca fueron discriminados. Acá no. El armenio se lo tiene bien conceptuado. Sí, ¿verdad? Que fue bien recibido una vez que llegaron. Acá hay un dicho que dice que uruguayo no tiene un amigo armenio. Sí. Pero es real. No, pues sí, de que llegaron y de lo bien que se recibieron. Bueno, y ahora me gustaría entrar un poco en su historia. Quisiera preguntarle primero un poco sobre su infancia. ¿Cómo fue? ¿A qué tipo de escuela fue? ¿Estaba involucrada con la comunidad armenia? Yo siempre estuve involucrado en la colectividad, como mi señora también. No hice escuela armenia. Lamentablemente no. Yo vivía en un barrio que estaba un poco, digamos, fuera del camino que hacía el bus. Que me recogía todo, entonces me decían que era muy trasmano y no me podían levantar. No importa, siempre hice escuela pública. Pero siempre de chico, desde que tenía 7, 8 años, siempre estuve involucrado en la colectividad armenia. O por un motivo u por otro. Ahora nomás
lo más allegado que tengo es que con ella, con mi señora, integramos el coro de la colectividad de UGAB hace 30 y pico de años. ¡Wow! Desde, sí, ¿verdad? Digo, sé que es un coro que tiene su tiempo. Tú lo viste. Padrísimo, ¿no? Y son muy buenos. Ya me sorprendió, no le tenía mucha fe y me sorprendieron. Pero bueno, regresando un poco, que luego podemos hablar un poco más del coro. Pero a su infancia, tengo unas cuantas más preguntas. Primero me gustaría saber cuál era su sentido o conexión con su identidad armenia. O sea, ¿fue algo que siempre tuvo? 100%. Desde... Yo digo que soy 100% armenio, 100% uruguayo. Sí. Yo nací acá, soy uruguayo por todos lados, pero mi sangre es armenia. Claro, claro. Por todos los lados. Entonces, en mi familia siempre se habló el armenio, siempre se comió comidas armenias. El ambiente era armenio y lo mismo lo practico ahora con mi señora, acá en mi casa. Absolutamente igual. No, qué padre. Digo que mantener la tradición, la tradición ¿verdad? Es fundamental para que no se pierda ese arraigo. Claro. ¿No? Porque después con el tiempo tú te perdés, te alejas, te abrís, cambia el mundo cambió mucho. En 30, 40 años cambió mucho el mundo. Entonces se pierden. La única manera de poder continuar con todo ese arraigo que uno lo lleva adentro es manteniéndolo firme. Claro. Y alimentándolo día a día. Claro, claro. No, totalmente de acuerdo. Y no sé si me puede platicar un poco ahora de qué festividades o qué tradiciones había en su casa, quizás qué comidas como relacionadas a lo armenio celebraban, no sé, eran de que iban a la iglesia y celebraban la vida ortodoxa o qué tipo de... Antes se iba mucho a la iglesia, ahora como que esa tradición se perdió un poco. Sí. Por los tiempos... Lo que en general en el mundo, ¿no? Ahí estás, eso es Pero no, bueno, las festividades nuestras, armenias, nosotros festejábamos 2 navidades. El 25 de diciembre y el 6 de enero. Sí. ¿Sabías eso? Sí, por la tradición como ortodoxa, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso siempre lo festejábamos de una manera u otra, pero después en general uno trataba de festejar las fiestas de acá. Claro, también, ¿verdad? Como dice, 100% armenio y 100% uruguayo. Ahí está. Y ahora le quiero hacer, antes de movernos a otros temas sobre su infancia, como última pregunta un poco de su infancia, una pregunta que les digo a veces que es difícil de elegir. A ver. Si me pudiera compartir su mejor recuerdo de la infancia o uno de sus mejores recuerdos, ¿cuál sería? Ser feliz. O sea, qué bonito. Sí. Qué bonito. Yo pasé una buena infancia. Sí. Siempre. Y recuerdo que yo siempre en la escuela pública era el armenito. Y a mí me llegaba de orgullo. No me gustaba ni por chiste que me dijeran el turco. Claro, ¿verdad? Sé que eso es... O sea, súper ofensivo. Decirme turco a mí era una ofensa muy grave. Claro. Después con el tiempo uno se va haciendo grande y siempre hay algún chiste. Sí. Bobo. Y bueno, pero de chico... No, me imagino, porque es como pégame en donde me duele. Claro. Era muy fuerte. Y me podrá platicar, ahora sí, sobre las diferentes instituciones de las que ha formado parte, como en la comunidad armenia a través de su vida. Sí, yo empecé de chico en el Club Gramián. Es un club político. Sí. De la Federación Revolucionaria Armenia. Ahí hice toda mi infancia. Llegué a ser scout, boy scout, llegué hasta ser jefe scout. Y bueno, después participé de todos los eventos que podía haber dentro de la institución. Después con el tiempo pasé a integrar, a ser parte del coro. Ya dejé un poco la parte social del club. Y integré la parte social de lo que es el canto, ¿verdad? Y así como te decía hace un rato, hace 30 años.
30 y pico, ¿no? Más o menos. Y bueno, ahora estamos abocados directamente a... Mi hijo, por ejemplo, también, mi hijo con 26 años participa también de la comunidad y bueno, estuvo en el coro con nosotros y aparte el conjunto de danza también. Ok, qué padre. Siempre estamos metidos. Sí, no, qué padre, qué padre. Y si usted me pudiera describir a la comunidad armenia en Uruguay, ¿cómo la describiría? ¿Cómo me diría que es la comunidad? Y puede decirme a través de los tiempos, en la actualidad, como usted quiera. Voy a decir algo. Dividida. Ok. Dividida hace muchos años y dividida actualmente. Ahora, ok. Aunque la juventud ha cambiado mucho su mentalidad y trata de no percibir esa división, se interconecta más, pero siempre hay personas que piensan de una manera a la otra y como que hay una división. Sí. ¿Usted cree que este es como un gran reto, no? Yo creo que sí. Sí, sí, es algo que he escuchado como en distintas opiniones un poco. Y si usted me pudiera compartir alguna esperanza o expectativa que tuviera para la comunidad en un futuro, ¿cuál sería? O sea, ¿qué le gustaría ver que pase? Que no se desintegre. Sí. Que no se desintegre. Sí, que se mantenga. Porque una cosa somos los armenios de la diáspora y otra cosa son los armenios de Armenia. Tú me dirás, pero son todos armenios. Sí, pero con diferente concepción. Los armenios que están en la diáspora piensan como la diáspora, tienen otra mentalidad. Sí. Pensamos más en el arraigo ese que se perdió con Armenia. La Armenia, cuando nosotros decimos, tenemos que ir a Armenia, cuando llegamos allá nos ponemos a llorar. Sin embargo, el armenio de allá lo ve como quien vive en su propio país y es lo cotidiano y bueno, y nosotros lo vemos de otra manera. O sea, hay una diferencia entre el armenio de Armenia y el armenio, incluso hasta no digo el idioma, porque el idioma madre es el mismo, pero los acentos son diferentes. Sí, ¿verdad? Yo lo que pido es que no se desintegre. Claro, no, que se mantenga. Pero a largo plazo va a haber esa tendencia. Y bueno, como digo, creo que pasa en todas las comunidades. Sí, no creo que sea algo como exclusivo, ¿verdad? Pero tú no lo sentirías tanto si de repente cuando tú te fuiste de tu país fue por algo económico. Entonces te da lo mismo integrarte a una colectividad de una manera u otra, pero cuando a ti te echan, te masacran, te tenés que ir corriendo porque si no te van a matar. Entonces tú sentís ese sentimiento a flor de piel y ¿qué te hace hacer? Que siempre estés pensando en tu patria, tu tierra, tu montaña, tu lago, Claro, no. Es muy diferente. Sí, y digo, creo que es parte también de por qué se ha preservado, ¿no? La identidad a través de las generaciones, que como dice usted, quizás cuando son, que no sé, yo lo veo un poco en Estados Unidos, ¿verdad? Con los mexicanos que ya son tercera, cuarta generación, que se fueron por algo económico, pues no sienten ya tanto quizás arraigo a la tradición y a las raíces, que cuando es como dice usted, terminan siendo más americanos que los propios norteamericanos. Sí. Bueno, pasa algo parecido. Y para usted, en estos temas de preservar, ¿por qué es importante preservar esta parte de la identidad? Porque si no se termina la armenidad. Sí. Somos un pueblo pequeño en el mundo. Somos 3 millones adentro y 10 millones afuera. Hay quien dice que entre los dos sumados son 10 millones. Yo siempre considero que eran 3 millones adentro y 10 millones dispersos en la diáspora, ¿verdad? Somos un pueblo que tenemos vecinos apuntándonos todos los días. Sí. Si tú perdés lo de adentro, perdés lo de afuera. Sí. Entonces, para estar fuerte adentro, tenés que estar fuerte afuera. Sí, no, yo creo que tiene toda la razón. Ahora quisiera entrar un poco a temas actuales, con todo el conflicto que hubo con el territorio de Arsá, con Azerbaiyán. Quisiera saber cómo lo hizo eso sentir a usted. Ay, mal, muy mal. Sí. Armenia no es lo que es hoy Armenia. 29.700 kilómetros cuadrados.
Artsaj era un territorio de reyes, estamos hablando de hace 2000 años atrás, cuando ni siquiera existían turcos, no existían azerbaiyanos. Armenia siempre estuvo arraigada ahí. Armenia era un lugar, es un lugar de paso de Europa a Asia. Y siempre fue atacada, Igual, de cualquier manera, fue un pueblo que, bajo sus discrepancias internas, siempre supo mantenerse. No sé, es una situación difícil, claro, pero que es como te decía hoy a ti, estamos en la mira. En cualquier momento nos van a tirar con algo. Sí, digo, y me imagino que ese es también un pensamiento muy, o sea, muy fuerte tener y decir, pues, sí, como que estar a la espera, ¿verdad? De cuándo es, qué es lo que sigue. El Monte Ararat está frente a la frontera. El Monte Ararat siempre perteneció al territorio armenio, siempre fue territorio armenio. Por eso nuestra referencia de Armenia es el Monte Ararat, como que fuera, está dentro, y sin embargo no está en la frontera, y ni siquiera podés cruzarla. Y Artsaj siempre fue armenio. Sí. Lo que pasa es que todo esto viene un problema ya de hace muchos años con la era soviética. Los soviéticos, mejor dicho, Stalin fue el que subdividió toda esa zona en diferente. Yo te doy un pedazo a vos, tú me das un pedazo a mí. Y bueno, fue el que hizo toda esta ensalada rara que después con los tiempos causa lo mismo que pasó en Yugoslavia. Sí. No, que son temas pues tan complejos, y en este tema de complejidad me gustaría hacer, son como dos preguntas en uno, que están ligadas a la justicia. La primera es, ¿usted cree que puede existir la justicia en temas del genocidio y de lo que pasó, o no? No. No, desde el momento que solamente hay muy pocos países que reconocen el genocidio. Y tú estás acá en Uruguay. Sí. En 1965 Uruguay fue el primer país en reconocer el cristianismo. Sí. Incluso ahora, hace un par de años atrás, se hizo una ley en la cual los 24 de abril el gobierno uruguayo tiene que hacer una cadena y anunciarlo como el día del genocidio. Sí, del genocidio. ¿Después qué más era que me había... No, que sí, o sea que sí. Y la segunda parte es, ¿cree que con el tema de Artsaj y de este territorio... Artsaj no lo vamos a recuperar nunca más. Ya, o sea, tampoco cree que... Eso está perdido. Sí. Ahora lo único que hay que preservar es el territorio que queda de Armenia, tratar de no perder un centímetro. Sí. Pero está en peligro el sur, que se llama Zangezur, o en armenio se llama Sionik, que es la única conexión que tiene Azerbaiyán con Najicheván y Najicheván directamente con Turquía. Ellos quieren, Armenia los está dividiendo. Sí. Entonces lo que quiere es unificar. Claro. Y se lo está pidiendo a Armenia de una manera u otra, y Armenia no quiere soltar eso. Sí. Y está Irán de por medio, que no quiere perder ese pasaje que tiene de Irán por Armenia, Georgia, al Mar Negro, y ahí sacar sus mercaderías a Europa. ¿Verdad? O directamente a Rusia. Si pierde esa conexión, perdería esa salida. Entonces, Irán, por un lado, sería un salvoconducto para decir, bueno, no te metas, pero se van a meter. Ay, no, a mí, o sea, todos estos temas como que me explota el cerebro de decir, no sé, al extremo que los gobiernos llevan las cosas por tener más poder y más territorio. Lo que pasa es que hay un problema y es lógico, ¿no? Azerbaiyán tiene gas y tiene petróleo. Sí. ¿Quién le compra ese petróleo y ese gas? Europa. ¿Europa se va a poner contra Armenia? No, va a estar siempre a favor de quien le da esos suministros. Y bueno, ahí está el problema. O sea, Armenia queda ahí desprotegida, como pasó en la Primera Guerra Mundial con el genocidio. Sí.
Ay, no. Y el temor es que se vuelva a repetir. Claro, y creo que por eso es la importancia de, o sea, que se sepa, ¿no? Lo que pasó y que en la historia, a mí hay una frase que me gusta que es, la historia no se repite, pero sí rima, ¿verdad? Entonces, estar conscientes de lo que ya pasó para no repetir y no rimar en esas situaciones. Pero bueno, entrando en otros temas un poco más, a ver, menos tristes quizás o fuertes, y para comenzar a cerrar un poco la entrevista, quisiera preguntarle, si usted pudiera dejar un consejo o un mensaje en esta entrevista a la comunidad, y comunidad se lo dejo un poco abierto, tanto comunidad armenia-uruguaya, Armenia, comunidad mundo en general, ¿cuál sería o qué mensaje nos dejaría? Que seamos más humanos. Qué bonito, sí. No, es después lo demás viene solo. Lo demás viene solo. Sí. Y no tanto odio. No, de acuerdo. Sería todo. Y para usted, creo que esta pregunta me la como respondí a través de la entrevista, pero ¿qué significa ser armenio y tener esta identidad tan única y tan bonita? ¿Qué significa para usted tener estas dos identidades quizás? Todo. Sí. Orgullo. Orgullo. La palabra armenio es muy grande. Uh-huh. Tenemos más de 4.000 y pico de años en la faz de la tierra. Uh-huh. No somos un pueblo de repente nuevo. Claro. Tenemos mucho atrás. Sí, mucha historia, mucha historia. Si algún día tú tenés la oportunidad de ir a Armenia, vas a ver toda la historia que hay en ese pedacito de tierra. Sí, por lo que me ha contado, digo, wow, o sea, tanta historia y tanta riqueza cultural que hay que preservar. Y bueno, finalmente, para cerrar, mi última pregunta a usted es, si pudiera describirse a usted y a su identidad, o quién es, con 3 palabras, ¿qué palabras usaría? ¿Qué palabras usaría para describirme? Ay, no sé. Digo, pues, todo ese tiempo, no sé, como que, o sea... Sí. No hay problema. Pero estoy viendo, ¿qué 3 palabras? Consecuente, porque siempre estoy tratando de estar en la... mediador, para que no se susciten problemas entre los grupos, dentro de la colectividad y fuera de la colectividad también, y ser amplio de mente. Ok. No, pues muchísimas gracias. Digo, si hay algo más que quiera mencionar, este sería el momento, pero me encantó tener esta conversación con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.